Sí, esa es la lógica que sigue un poco el módulo, ¿no? O sea, decía que esta es la lógica que sigue un poco la unidad y en esto de los distintos... Bueno, vuelvo a compartir porque me parece que dejé de compartir un poquito el módulo. A ver, uy, ¿dónde estamos acá? Pero bueno, sigue esa lógica, en tanto enfatiza en esto, ¿no? Enfatiza en en la producción, ¿no? Fíjense acá, bueno, yo les resalté la nota que tiene que ver con esto que estamos planteando recién. Bueno, la producción de mensajes propios, bueno, esto que dice, bueno, la producción de mensajes propios requiere conocer a los otros para definir el contenido y la forma de nuestros mensajes, así como los lenguajes y canales que se utilizarán para llegar a los diferentes actores de la comunidad. Son espacios de reconocimiento también ahí en esto, ¿no? En esto que se quiere decir también tiene que estar eso presente, ¿no? O sea, vos hablas a otros, esos otros tienen un mundo, llamémosle un mundo cultural, un mundo de sentido, tienen un bagaje que los hace ver las cuestiones de determinada forma, y entonces hay que tener un reconocimiento para poder interpelarlos, para poder implicarlos, ¿no? Porque si no, nos seguimos hablando entre nosotros muchas veces, ¿no? Eso es un aspecto que ya esto viene de la educación popular, viene como un desarrollo, la cuestión del reconocer a los otros con los cuales dialogamos, ¿no? Porque si no lo que hay es como un quiebre, llamémosle de diálogo intergeneracional, ¿no? Entre jóvenes y adultos y demás, entre padres e hijos, entre docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder interpretar a los otros en tanto y cuando yo reconozco sus mensajes, o sea, su mundo de sentido, ¿no? De cómo producen sentido y cómo, digamos, se vincula, ¿no? Hay como una cuestión vinculada a eso. Eso ya viene de Freire, vinculado a la cuestión de, él lo llamaba el reconocimiento del universo vocabular, ¿no? Que para poder establecer un diálogo tiene que ver con ese primer aspecto, ¿no? Bueno, y acá hay un posicionamiento que plantean desde la unidad que tiene que ver con, esto puede ser un poco discutido, ¿no? Dice, bueno, partimos entonces de una mirada antagónica al reproductivismo técnico, acrítico y desubjetivizado, con relación a los modos de expresar y comunicar. Uno puede tener como una perspectiva de esto, bueno, ¿por qué decimos desubjetivizado, no? O sea, bueno, sería porque no construyen sujetos, pero sí hay una subjetivación de eso, ¿no? Hay una forma en las cuales se expresa la subjetividad actual, ¿no? Recién decías vos, Claudia, lo de Milei, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión para analizar y para pensar de qué forma se construye, ¿no? Esa subjetivación, esos sujetos, diríamos, esas personas, para que se identifiquen y vean una referencia y demás, una posibilidad en relación a estas personas, ¿no? En relación a Milei, en relación a otros, expertos, ¿no? Todo ese núcleo bueno, que está teniendo como mucha repercusión actualmente, ¿no? Sacó, no sé si más del el 16% sacó en las últimas elecciones en Capital Federal, ¿no? Bueno, y acá lo que plantean sobre esto que acá plantean del reproductivismo técnico crítico y del subjetivizado, acá nos expresan a qué se refieren con eso. Bueno, pero acá si quieren después lo leemos, pero tiene que ver con esto de la cuestión de no hay identidad, no hay forma, no expresa. O sea, hay una matriz vinculada a la lógica que tienen esos medios que la aplican en distintos espacios. O sea, no importa con quiénes hablen, sino importan su lógica que van a imprimir en cualquier, digamos, hecho y relevancia que quieran comunicar o cualquier cosa que quieran comunicar. Bien. Bueno, acá esto, bueno, al principio, Claudio, nombraste, ¿no? Esto me parece, ¿no? ¿O quién era que nombró algo vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Vinculado a la identidad, al territorio y la comunidad, ¿no? Bueno, acá tenemos una cuestión sobre eso, ¿no? Cómo se desarrolla una identidad, cómo se piensa el territorio, cómo se piensa la comunidad, a partir de, bueno, justamente otros lenguajes que lo empezamos a resignificar, ¿no? O sea, el tema es cómo utilizamos esos lenguajes que están disponibles en cierto momento, las producciones, por ejemplo, actualmente uno puede hacer. Recién cuando hablan de Fisque Menuco me recordaba a Rafael Ontiveros, que está en Conesa, no está en Fisque Menuco, ahí en lo que, bueno, habitualmente se llama Roca, pero bueno, tiene que ver con otra cosa. Eso es resignificar también, ¿no? Llamar Fisque Menuco a lo que se nombraba Roca es una resignificación muy importante, es un posicionamiento, es una identidad que se construye, ¿no? Pero pensaba en este realizador que se llama Rafael Ontiveros, no sé si los que son de Río Negro conocen o no,
porque acá teníamos a Mariano Cis. Bueno, construye, digamos, desde la producción audiovisual, construye digamos, habla y trabaja en eso, en cómo narrar, cómo relatar desde el lugar en el cual participamos, ¿no? No lo llevo a la cuestión del ejército zapatista, pero sí lo que digo es que hay una escucha, una mirada, un reconocimiento del territorio en el cual nosotros participamos y construimos. Miren, lo voy a buscar un poquito, a ver si se los muestro también y no lo tienen presente. Después, si tienen unos minutos, lo pueden ver y demás. Sketch se llama su canal de YouTube, me parece. Sí, Sketch. Ahí. Bueno, lo último hicieron un documental de acá de Viedma que se llama El Guido, el Barrido, que lo hicieron los propios pibes y pibas del barrio, ¿no? Yo les pasé y les conté, Sí. y lo pasé por mail en mi trabajo, que el grupo Documenta había hecho, o sea, el barrio en donde está el centro educativo es un barrio que se construyó sacando a la gente del albergue Warnes, que se implotó. Y hay un grupo que hizo con un documental en ese momento, bueno, aparte que, bueno, hay fotógrafos, bueno, hay fotografías, cosas, y 20 años después, cuando el barrio cumplió 20 años, el mismo grupo Documenta hizo un nuevo documental con la gente de 20 años después en el barrio, ¿no? O sea, que fue tremendamente polémico. Porque no, claro, porque recoge ciertas voces, es muy interesante, ciertas voces y hay a ciertos jóvenes y no, pero no todas las voces, cosa que sería Claro. imposible aparte. Y generó en cada vez que se mostró, y se mostró también en el Gaumont, pero cada vez que se mostró en el barrio fue bastante, o sea, promotor de mucha discusión. Pero es muy interesante igual, digo, desde el lenguaje de los documentalistas, ¿no? O sea, Claro. los pibes también aprendieron a usar cámara. Muy interesante como proceso también. Sí, Digo, totalmente. porque yo, bueno, para los que no conocen cosas que se producen porque este es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, digo, que es hermoso, pero que hay mucha producción que no se conocen más que en ciertos círculos que tienen que ver con esos lugares, ¿no? Pero Claro. bueno, como muy fragmentado todo. Claro. Bien, pero Sí, también estos espacios son, digamos, necesarios para esto, ¿no? Para poder poner en común y también claro. compartir, también Sí, es muy conocer. interesante eso, conocer de. Sí, Esto totalmente. acá les mostraba recién, bueno, este es uno de los últimos, del 25 de, bueno, noviembre lo subieron, ¿no? Pero fue el año pasado que hicieron esto en relación a lo que estabas diciendo vos, Claudia, que acá está la casita del Nehuen, que trabaja con los pibes del barrio. Barrio Guido es como un barrio de monoblocks que se hizo, digamos, no sé si se hizo particularmente, pero sí tiene como su vinculación a cuando Viedma iba a ser la capital, se hicieron muchos monoblocks en esta zona. Este es uno y que, bueno, está contado, ¿no? Está contado ahí, el dato está contado por lo que dijeron los chicos y demás, y se hizo a partir de un taller, ¿no? Después si quieren lo miran ahí. Quechi se llama El Espacio, ¿no? Bueno, que Rafael Ontiveros trabaja bueno, con otros autores, también ahí está Luciano Cutrera, a veces también y demás. Pero bueno, acá tienen eso, cuando vean uno, cuando recién decía, por ejemplo, ahí tiene como ejercicios en el módulo, en la unidad, mejor dicho, de, bueno, mirar cómo se posicionan quizás ahí dan como ejemplo otras páginas web, digamos la de Vía Campesina, ¿no? Del movimiento del Mocase, y otras más. Y bueno, a ver, ¿por qué hablan de la historia? ¿Por qué tal cuestión? Y acá también hay algo de eso que uno puede empezar a ver en relación a estos productos que se realizan con esos colectivos, ¿no? Recomiendo se los paso ahí también, Dale, se los pasanos. paso acá por el grupo ¿cómo se llama? El chat, mejor dicho. Bueno, dejo esta de compartir, vamos a volver a la antigua, ay, ¿qué dice? Ah, no, anulé el video, ¿no? Sí, ya te anulé el video.
Bueno, entonces acá tiene que ver algo de eso, ¿no? Acá se habla de la entidad, de la comunidad, del territorio, ¿no? Eh, que tiene que ver con esta cuestión de la comunicación popular, que ustedes un poco ya vienen ahí conociendo, sabiendo y trabajando y haciéndola, ¿no? Obviamente. Y que lo que sí se sopesa es también la cuestión de poder esto. O sea, el documental, por ejemplo, el Guido va a tener fuera de foco, va a tener como una cámara que sí, no es que se cae, pero sino que enfoca en otro lado de donde pasa digamos, la escena y demás. Y que con eso, uno va ensayando, va aprendiendo. Eso tiene que ser, digamos, puesto en común también, ¿no? No es no es negativo para la comunicación popular la cuestión del error, ¿no? Del ensayo, de la experimentación, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de hacer como construir unos relatos desde nuestros espacios distintos a los que circulan habitualmente en esos medios que nombran acá como los medios hegemónicos o los medios masivos y vinculados a otras lógicas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que experimentar. No tenemos de por sí una fórmula ya cerrada para hacer cualquier tipo de la construcción de cualquier tipo de mensaje, ¿no? Bueno, acá nombraban esto que vieron en el módulo anterior, que tiene que ver con una lógica que hacen los medios hegemónicos vinculada al imperialismo cultural, a cómo se imponen ahí unos criterios culturales que, bueno, esto tiene historia también, ¿no? Uno puede decir, esto tiene una lógica que viene también, ¿no? Un texto clásico es para leer al Pato Donald, ¿no? Seguramente lo conocen o no, sí, de Matelar y Dorfman, Ariel Dorfman, que mostraba a partir del Pato Donald el imperialismo cultural justamente de Disney, ¿no? También hay que tener salvedades sobre eso en el sentido de, bueno, o sea, ahí había como una lógica que sí, compartimos todos, pero había una cosa de, bueno, ¿quién gana? Y quién no podemos dejar de pensar, hay que pensarlo de otra forma. Bueno, hay como cuestiones en ese sentido que pueden ver y demás y tratar de experimentar. Uno puede ver ahora que Disney hace otros productos, ¿no? O sea, Disney, digamos, ya no tiene esa lógica, digamos, incorpora diversidad, incorpora a otros personajes. Bueno, uno ve, ve a Anna y Elsa de Frozen. No sé si vieron Frozen, yo tengo hijas, por eso, una hija y un hijo chiquito. Y es buenísimo Frozen, a mí me encantó Frozen, ¿no? Ahí la relación es hermanas, ahí la cuestión es hermana, no es como esas viejas historias de Disney que era el príncipe que venía a rescatar o esas cuestiones medias más tradicionales, ¿no? Acá hay una relación vinculada de amor entre hermanas, ¿no? Y en ese sentido es como una lógica distinta. Ahora, lo que no se trastoca en ninguno de estos relatos tiene que ver con la estructura, digamos, de clase, por decirlo de una forma, que obviamente, ¿no? Hay un orden y ese orden hay que continuarlo. Y ese orden tiene que ver con el orden que transmiten estas producciones. Más allá de que incorporan diversidades en torno a otras temáticas que son ahora de relevancia porque están hablando con esos grupos, ¿no? Bien, bueno, y acá, bueno, continuamos, ¿no? Acá lo que recién decíamos lo de Mocase, bueno, cómo se construye lo campesino, ¿no? Eso tiene que ver con una lógica también, hace 2 semanas hubo un paro también de lo que entre comillas llamamos campo, o se llama campo, que bueno, son de grandes productores y demás, que no son campesinos, ¿no? Son empresarios vinculados a trabajar con la tierra y demás. Y acá, bueno, ahí los invitamos a que, bueno, puedan ver esto de cómo construye la identidad un colectivo como Mocase, desde una provincia que no es la centralidad en ese sentido de centro-periferia, y que, bueno, van construyendo un camino, ¿no? Vinculado a ciertas cuestiones. Ahora, lo que atraviesa eso muchas veces es la violencia que sufren estos colectivos, ¿no? Uno cuando ingresa, bueno, acá tiene la imagen de Cristian Ferreira, ¿no? Que fue casi en paralelo de Mariano Ferreira, que fue el militante del Partido Obrero que asesinaron en la policía, bueno, los grupos vinculados en ese caso eran al sindicato, ¿cómo se llamaban? El sindicalista, ahora se me fue el nombre. Pero bueno, claro, Pedras. Fue esto más o menos en paralelo, fue, no sé si un mes después y demás, de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, ¿no? Eso es una disputa concreta, actual, y que, bueno, la vemos y la sufrimos y la sufren sobre todo otros
colectivo, ¿no? Piensen que acá en Viedma, bueno, en Viedma no, pero en Río Negro, bueno, se hizo famoso hace poco tiempo el tema del lago escondido, va famoso, digo, se hizo en agenda, por decirlo de una forma, porque, bueno, un médico sanitarista no pudo llegar en ese camino que Lewis supuestamente dice que es accesible al lago y que, bueno, se apropió de todo ese espacio de tierra, de forma, bueno, ya sabemos cómo lo hacen, ¿no? Todos estos grandes empresarios estadounidenses y demás, ¿no? También hubo, por ejemplo, y esto no implica solamente a estos empresarios, también implica, por ejemplo, uno que, digamos que queríamos y queremos, bueno, genera contradicciones, Ginóbili también, ¿no? Que Ginóbili accedió a compra de tierras cerca de Villa Langostura, que eran unas tierras que tienen que ver con un patrimonio de las comunidades, de la comunidad pueblo originario, y bueno, que fue apropiada irregularmente. Digamos, uno puede ver ese desenlace y bueno, lo tiene, digamos, porque la lógica ahí tiene que ver con la cuestión de esto, de la maximización de las ganancias y el lucro vinculado, o sea, se ingresan en ese aspecto, ¿no? O sea, estos, bueno, astros del fútbol también, o del básquet y demás, ¿no? Lo que quiero decir es que esos territorios están atravesados por disputas, por luchas y demás, pero hay que empezar a conocer, a saber en qué lugar nosotros nos posicionamos y construimos sentido de lo que hacemos, ¿no? Lo que hacen, en este caso, las organizaciones territoriales y demás. Bueno, en ese sentido habla de esto, ¿no? De sujetos territoriales. Acá también tienen un apartado de cómo entender la comunicación, ¿no? Esto de la agencia Paco Urondo, que se denomina como periodismo militante, ¿no? Ahí pueden leerlo después y extender un poco la definición, que acá lo que trabaja es, bueno, cuáles son las definiciones de comunicación a las cuales nosotros nos sentimos convocados, ¿no? Cómo pensar la comunicación. Bueno, y acá ellos hacen la caracterización, ¿no? De un sentido hegemónico y después la comunicación como fue entendida en la década neoliberal y demás, que tiene que ver como, bueno, esto, ¿no? Que ahí la frase final es vos quedate con tu verdad, yo me quedo con la mía, como no hay una construcción de lo común, del espacio compartido, ¿no? Y después, bueno, la definición que ellos asimilan, tanto espacio, diríamos, de comunitario y de comunicación, ¿no? Bueno, acá tienen muchos ejemplos para cosas para ver, seguramente muchas las conocen, otras no, pero me parece que son interesantes repasarlas y verlas. Uy, se me fue la... Interesante repasarlas y verlas porque, diríamos, son parte de lo que nosotros, el amplio abanico, podemos decir, de la comunicación popular en nuestro territorio, en nuestro país. Bueno, una autora bastante interesante, Natalia Vinelli, vinculada, tiene, digamos, tiene algunos textos escritos de la comunicación popular y que son importantes para comprender desde dónde se habla, ¿no? Bueno, fíjense que acá una definición de otro colectivo, un colectivo de Jujuy, Oruro, Comunicación Popular, bueno, que dice esto, ¿no? De la comunicación popular entendida como una herramienta política para visibilizar las luchas, las historias del barrio, las prácticas, bueno, cotidiano, lo que obviamente se deja por fuera, o que los medios dominantes o con posición dominante dejan por fuera, ¿no? Miren, en relación a esto, les sugiero también que puedan en su momento, cuando quieran, ¿no? Esto no es, capaz que se sienten medio bombardeados y bombardeadas, pero bueno, es como para empezar a ver cosas y poner en común algunas cuestiones. Les dejo una página que recién hablamos con los tutores y tutoras, interesante, Misterio y Cultura, ¿no? Se llama formar.cultura.gov.ar, no sé si la conocen y demás. Es una página en la cual, diríamos, hay talleres, cursos, intervenciones de temas vinculados a la planificación comunicacional, a la gestión cultural. Capaz la conocés, Claudia. Veo porque llegan cosas así. Te llegan cosas. Claro, por las redes. Por las redes, ¿no? Y tienen algunas, bueno, está Guaururu, están también hay una cooperativa, se llama Cooperativa de Diseño, que está en el INPA, allá en la empresa recuperada de INPA y demás, que bueno, hablan de estos temas y que me parece son interesantes que pongamos en común, que compartir con otros
otros compañeros y compañeras para ver. Ahí tienen unos videos, también acá tienen para ver también en relación a esta lógica que muestra el módulo, un medio comunitario ¿qué se llama el otro? Me parece. Un medio comunitario que se llama El Otro, que es de Mendoza, que bueno, hacen un poco lo que recién decía Mariano, me parece que tenían esa lógica de querer hacer como una web y demás para poder, digamos, escribir, tomarlas, digamos, tener como una referencia del lugar donde producir sus mensajes y demás. No se las mostré, para que se las muestre, porque si no, estamos perdidos. Se me fue la pantalla. Ah, no, este no. Este no es. Este es. Todos necesitamos una Agus en casa, ¿eh? Sí, ¿no? Es terrible. Bueno, fíjense, esto es la. Clonarla y llevárnosla. Bueno, el otro diario, bueno, esto les decía, es un colectivo de comunicación, periodismo de Mendoza, que pueden mirar un poco. Acá, bueno, tienen algunas noticias de cómo lo que. Es bastante sencilla la web que hicieron, pero bueno, la pueden buscar. Lo que sí decía es que también tienen en esos materiales de formar.cultura.gov.ar, esa página web, digamos, hay unos videos que realizan los integrantes del otro, comentando, ¿no? De dónde hablan. Y aparece, muchas de las cuestiones que aparecen son vinculadas a lo que nosotros estamos charlando, compartiendo en relación al módulo, ¿no? El módulo de la primera unidad de lenguajes y tecnologías. Me parece que está bueno en relación a compartir esto porque, bueno, ahí lo interesante es mostrar que se hacen cosas y eso tiene como su lugar y que nosotros somos los primeros como en la necesidad de ser activos en la búsqueda, en compartir, en mostrar estas producciones distintas de mensajes y demás, porque, digamos, nos implican a los colectivos que nosotros pertenecemos, ¿no? Los espacios en los cuales nosotros construimos nuestros lugares de acción. Muchísimas cosas en ese sentido, yo no quiero abrumar, pero como que lo que fuimos hablando hasta ahora tiene que ver con, por un lado, cuestiones vinculadas a la unidad, que tiene que ver con los criterios que se ponen en juego en la comunicación popular. Y que en ese sentido, bueno, hay como cuestiones de, bueno, ¿desde dónde hablamos la comunicación popular? ¿Qué es lo que decidimos hablar? ¿Cómo construimos nuestros temas de interés? ¿No? Lo que se llama la agenda, ¿no? La agenda, ¿no? Esa famosa agenda que fue disputa fuerte. Seguramente muchos recordarán en su momento cuando fue la ley de servicio de comunicación audiovisual que se puso a la luz la construcción de la agenda. Las noticias, no hay ninguna noticia que sea inocente en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios de noticia, por decirlo de una forma? ¿Cómo construimos esos criterios, no? Lo que no plantea el módulo, que me parece interesante, es pensar, o la unidad, mejor dicho, es pensar en la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida en tanto que las redes, los espacios de articulación que nos generan a su vez la posibilidad de generar una identidad, implican aspectos de sostenibilidad. Piensen solamente en cualquier empresa recuperada, cualquiera que ustedes nombren o que nos recordemos acá, sin el trabajo comunitario, sin el trabajo con el espacio, con el territorio, ¿cómo podría ser posible? Es imposible, ¿no? O sea, tenés que construir. Y que por eso, cuando digo sostenibilidad, no refiero solamente al ingreso de dinero, de plata, para poder, digamos, cumplir con los objetivos que tiene la organización, sino que la sostenibilidad es, en términos amplios, pensada más en términos de lo que dice José Luis Coraje y otros autores, tiene que ver con esa, por un lado, uno puede decir hibridación de recursos, y por otro lado puede decir ese entramado social que nosotros conformamos para poder, digamos, continuar con el medio comunitario, ¿no? Ejemplo, acá en el encuentro pasa lo mismo, ¿no? Cualquier experiencia actual ustedes ven, ¿no? Radio Encuentro en su momento, Radio Encuentro es la 103.9 acá en Viedma, y bueno, implementó esto de los aportes, digamos, cuando todos los aniversarios, todo en abril, cuando se cumple un nuevo aniversario, bueno, el mes pasado fue que cumplió el aniversario, es del 90, Radio Encuentro me parece que es el 90-91, no me acuerdo si es el 91 o 90, que emergió en ese tiempo, ¿no? En plena
pleno menemismo, y trabaja fuerte con la comunidad. Y trabaja fuerte en dos sentidos. O sea, la comunidad se siente parte porque se escucha, se ve, se observa y puede participar y a su vez sostiene ese espacio, ¿no? Porque ahí no hay necesidad de sostener. Piensen en los nuevos, entre comillas, nuevos medios que también, sin esa lógica comunitaria o llamémosle de cooperativa asociativa, implican algo de esto, ¿no? Yo pienso ahora en Futurock, pienso en el Destape, pienso en Tiempo Argentino también, ¿no? Hay como esos espacios, porque esto también tiene lo de otro, ¿no? Todo lo que construyen la comunicación dicen, bueno, actualmente uno si quiere acceder a las noticias de Clarín o de distintos medios, hay que pagar. Tengo que pagar para que me sigan desinformando y diciéndome cualquier cosa, ¿no? Es como medio paródico. Entonces, bueno, ¿dónde pongo digamos, yo no puedo producir, yo quiero conocer, saber qué está pasando, entonces decido, hay una decisión consciente en relación a sostener esos espacios, ¿no? Bueno, eso es como otro de los ejes que quizás no está tan desarrollado en la unidad, pero eso implica la participación, implica el establecimiento de redes, ¿no? ¿Qué más? Ahí ya me parece que mareé mucho y me fui. Pregunten ustedes, hagamos un espacio más de intervención para no... ¿Hasta qué hora ya no? ¿Nos quedan hasta las 11 o hasta qué hora es? Tengo que ir. Es hasta las 11, sí. Bueno, entonces hagamos una cuestión más en común en estos últimos minutos para que no seguir bombardeando desde mi lado nomás y que podamos hablar un poco en relación a lo que fuimos diciendo, en relación a estas sugerencias, en relación a estos espacios que fuimos compartiendo. Perdón. Clau, ¿tienes que ir? Sí. Sí, yo le había avisado, no sé si sabes vos, hay compra Sí. de bibliotecas populares en la feria. Dale. Bueno, buenísimo. Lo único que subimos el lunes, seguramente subimos como un texto para que puedan ampliar o leer un poquito más. Mirar muchísimas cosas. Muchas gracias. Dale, nos vemos, cuídate. Okay. Chao. Saludos. Chao, que estén bien todos. Bueno, eso, algo que quieran comentar de lo que fui diciendo, ¿no? Algo que no pude explicar bien y que quieran que le demos otra vuelta. Hagamos una ronda de participación y común que seguir haciendo una oratoria de este lugar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Qué cuestiones podemos profundizar si quieren o no? Bien, ahí nos mandó Claudia los documentos. Bueno. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se me hace como difícil pensar en esto que planteas de la comunidad, o sea, del entramado social. Pero Sí. bueno, entiendo la importancia de generar ese vínculo de alguna manera. No sé si se te ocurre alguna sugerencia. O quizás se da de otros lugares, ¿no? En un momento que estaban en su momento la cuestión me parece de, ¿cómo se llama esta descentralización de las acciones de gobierno? Por ejemplo, digo, ¿no? Lo que se llama presupuesto participativo, ¿no? Que tiene que ver con un porcentaje. Eso empezaron a gestionar me salen los delegados, pero no eran delegados, ¿no? Las comunas. Se pensaba, se organizaba en especie de comuna, ¿no? Eso perdió quizás cierta relevancia, pero en un momento hubo comunas por barrio eran, o sea, estaban territorialmente localizadas y, bueno, tenían injerencia en ese espacio concreto, ¿no? Después pienso en todos los colectivos que existen en Cava y que son muchos interesantes para participar y ver si tienen injerencia o no. También hay mucho de participación en recién decía Mariana, decía las compras, la organización del consumo, ¿no? En Capital hay muchísimos colectivos que trabajan en esa lógica y también hacen como esta cuestión del ida y vuelta en relación a implicar a los consumidores en su momento era el colectivo de la Junta, eran uno de los que empezó, diríamos uno de los, entre comillas, pioneros, pero bueno, son espacios concretos para ver. Después, más en relación a comunicación y demás, ahora pienso por ejemplo, bueno, recién Claudio nombraba el colectivo La Vaca, ¿no? AMU,
tenían el espacio punto de encuentro, que antes estaba ahí a media cuadra de Madres. No sé ahora dónde se habrán mudado y demás, pero bueno, este es otro lugar. Después también la cuestión más en términos de colectivos de fotógrafos, bueno, en Mafia. No sé si conocen Mafia, Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes, bueno, se me fue las siglas, ¿no? Pero es un colectivo muy interesante, pero bueno, es como otra cuestión, ¿no? O sea, lo que digo es que hay como pensar la comunidad, el espacio común, no solamente implica pensarlo en términos de las fronteras, diríamos, las fronteras territoriales. Porque cuando nosotros decimos nuevo lenguaje y más, también tenemos que conseguir ese apoyo, esos mensajes tienen que llegar a otros espacios, ¿no? Y tienen que ser, y pensar el criterio de red implica no solamente pensar en la cuestión localizada, territorial. En su momento también estaba muy fuerte o con desarrollo algún espacio llamado Red Colmena, que estaba vinculado a la Federación, a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, ¿no? Digamos, hay como distintos lugares donde uno pensarlo territorial. Una cuestión sería pensarlo desde los espacios más institucionalizados, ¿no? Y otra cosa es pensarlo desde las problemáticas, otra cuestión es pensarlo desde el lugar en el cual yo estoy participando como mi organización. Vos pertenecés a un colectivo, que ese colectivo tiene vinculaciones y demás. Entonces, ahí se construye también cierta identidad, cierto común, ¿no? No lo pensemos solamente en términos de las fronteras, llamémosle físicas, ¿no? Sino construyamos otras cuestiones sobre esto. No te quise responder la pregunta, te quise tirar cuestiones para tener en consideración y seguir hurgando, ¿no? Esto tiene que ver con un oficio más no sé si tiene mucho sentido, pero más de arqueología, ¿no? En relación a ir hurgando, ir viendo, ir identificando, ir tratando de comprender qué implica esas cuestiones, ¿no? Esos objetos, esos productos y demás. ¿Qué cosas ahí quedaron como media dando vueltas o no y que queremos compartir? Buenas. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah. No, bueno, un poco de todo. En un momento que estabas compartiendo pantalla aparecía un título de una nota que no me acuerdo bien cómo estaba construida la oración, pero que decía cómo las derechas están intentando ocupar el espacio público con manifestaciones, demás expresiones. Y lo que te pregunto es cómo ocupan el espacio audiovisual o el espacio por ahí de un lenguaje, ¿no? que solemos ver desde diferentes videos o presencia que tienen, digamos, estos discursos a partir de las narrativas audiovisuales. Y me pongo a pensar en que uno de los objetivos del módulo es identificar los lenguajes visuales y audiovisuales de los procesos populares, ¿no? Digo, ¿qué relación existe para poder contar la realidad desde los procesos populares a partir de lo audiovisual, o fotografía, video, demás? Porque veo, y esto ya es una apreciación más personal, como que saben explotar mucho mejor el lenguaje. Y por ahí a nosotros nos cuesta más en el sentido de que necesitamos profundizar más en los mensajes, darle una reflexión, otra vuelta, ¿no? Y eso como que veo que en los soportes que hoy manejamos, los diferentes formatos, cuesta más. No sé si es muy enroscada mi pregunta. Sí, no, seguramente no podemos como abordar una respuesta ahora, pero sí lo que podemos pensar es en el módulo o en el módulo de lenguaje y tecnología,
hay una intención de ir hacia eso que decís vos, ¿no? O sea, cómo pensar en los espacios, experiencias populares de conocer, por un lado, los distintos soportes, herramientas y demás, o formas de lenguaje en la cual podemos producir, por dónde circulan, de qué manera, y cómo hacer esos mensajes nosotros, ¿no? Cómo tener esa producción, esa interacción. Igual, una cosa para pensar y para poner en común es que hay una cuestión que, bueno, me parece que lo decía otro de los compañeros de acá de la diplomatura, que es no pensar en términos inaugurales, ¿no? No pensar, o sea, nos inscribimos en prácticas, en formas, o sea, nos inscribimos en prácticas que vienen de otros espacios, de otros momentos, con historia, con un desarrollo, y en ese caso hay que apoyarse, hay que ver, hay que poder dialogar con ellas y a partir de ellas también, ¿no? O sea, incorporando. Esto tiene que ver más que, me parece que cuando lo planteaban así en estos términos, tiene que ver con un autor que hablaba, que uno más viene en la comunicación, seguramente si alguien estudió comunicación lo tiene más presente, que es Eliseo Verón, que hablaba de los discursos y hablaba de la cuestión de el campo de efectos posible y que obviamente que nosotros podemos, digamos, intervenir en ese discurso, pero no somos inaugurales. Eso viene con toda esa historia, con toda esa cuestión vinculada a cómo se fue construyendo, digamos, un discurso, por ejemplo, en la comunicación popular, por ejemplo, en la agroecología, en la economía social y demás, ¿no? Y que nuestra búsqueda tiene que ser como, digamos, poder, digamos, incorporarnos a ese discurso y poder establecer como criterios de vinculación y, digamos, de sentido en ese. Pero no hay como una cuestión de causa y efecto, ¿no? No hay como una cuestión de yo hago esto y tengo este impacto, yo hago aquello y tengo. Eso es un proceso que tiene que ver no solamente con el proceso de la organización, tiene que ver con una cuestión más amplia, más histórica. Sí, lo que creo es que tenemos que conocer cómo se estructura actualmente, de alguna forma, la cuestión de la comunicación vinculada a lo digital. O sea, la cultura digital, cómo se va estructurando, digamos, cuáles son esas lógicas. Y ahí nuestros mensajes, nuestras formas van a ser, entre comillas, disruptivas, ¿no? No van a, digamos, ser ese videíto del reel de Instagram en el cual usamos siempre el mismo sonido y presentamos, no sé, no se me ocurre un ejemplo concreto ahora, pero pasaron tiempo, ¿alguna vez alguien vio en los reels de Instagram? Es como, hay algo que se llama comunicación fática, que tiene que ver con, como que no hay contenido, es como algo inaugural, pero en las redes eso es constante. Por ejemplo, si yo ingreso acá, digo, hola, eso es como un momento para después decir algo y trabajar un contenido. Ahora, las redes sociales son siempre el hola, como que nos encontramos, ¿no? Eso es constante, o sea, uno está no sé, una hora mirando reels, no hay una cuestión, es solamente ese hola extendido en el tiempo. Entonces hay como que conocer muchas veces esas cuestiones para ver de dónde también, ¿no? O sea, pero bueno, la idea acá, la lógica es, digamos, comprender un poco esos criterios vinculados a la comunicación popular, que yo en algunas cosas digo, bueno, se puede quizás, digamos, en el módulo, ¿no? Lo que tenemos de desarrollo, debemos impulsar algunas cosas más, ¿no? O sea, como darle una vuelta en algunas cuestiones, pero me parece que es interesante el desarrollo de los materiales. Pero bueno, entender la comunicación popular, entender la cuestión prioritaria de la conformación de esta identidad, entender qué es lo que nos están diciendo desde el otro lado, entender la cuestión del territorio, la comunidad, pensar las agendas, por decirlo crudamente, digamos, esta cuestión de la vinculación y de las redes en términos de capacidad de poder político también, ¿no? O sea, eso son las redes, ¿no? No son otra cosa, ¿no? Distinto si una radio comunitaria va y le pide plata, no sé, a Enacón, y distinto es si Farco va y le pide plata a Enacón. Entonces, las redes tienen que ver con esa capacidad también de injerencia y de transformación política. En nuestra construcción discursiva, sea el soporte y los mensajes que construyamos de distintos lenguajes, tiene que haber eso. Si no está eso, también es medio complejo pedirle, digamos, una modificación y un sentido amplio. Bueno, me parece, me fui un poco, pero quizás algunas cosas ahí
vamos a ir desasnando en los próximos encuentros, ¿no? Pero bueno, quería escuchar ahí quizás a Mariano, a Renata, a Marcela, a ver si hay algo más en relación a lo que estamos hablando. Bueno, yo me quedo pensando como en muchas cuestiones. Algo había dicho en la introducción o en la presentación como debates o cosas que vuelven recurrentemente en las charlas y en las discusiones que tenemos como equipo de trabajo, y cosas que pienso también recurrentemente en cuanto al contenido, mensaje y formato, que por ahí a veces veo que uno como que se ve involucrado no sé, como en un devenir de formas de actuar ligadas a las formas de comunicar, y no sé, siempre pienso creo que como que lo sustancial es la identidad, o poder tener bien trabajada la identidad y desde donde uno comunica y lo que uno quiere comunicar, y creo que a partir de eso va a encontrar como la forma más genuina de comunicarlo y va a encontrar como su propia forma. Porque lo que veo muchas veces es que desde distintos sectores se van copiando formatos y como en una búsqueda de innovar, y termina siendo bastante monótono también la forma de comunicar. A veces, por usar ideas clásicas de izquierda o derecha, terminan comunicando de la misma manera un mensaje de izquierda y de derecha. Entonces creo que como que desde la comunicación popular me parece que como que pesa mucho la cuestión de la identidad para tratar de encontrar como la forma más genuina de comunicar, no sé. Ideas, ¿no? que por ahí me... Quería agregar algo ahí a lo que dice Mariano, de cómo nos sentimos presionados por ahí a, por ejemplo, publicar un reel pensando en que la viralización de ese contenido va a generar un impacto que tal vez no sabemos si es el que esperamos. Tal cual. Creo que por ahí el algoritmo lleva a que haya nichos de consumo, ¿no? No sé si tan cerrados, pero sí que te dirigís a un solo sector, ¿no? Que es el sector que más o menos está ligado a lo que vos estás diciendo, ¿no? Al discurso. Sí. Y a los actores a los que te referís. Y por ahí cómo salir de esa lógica, bueno, yo sé que para poder publicar un buen video para redes sociales hay distintas cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta, pero digo, hay otra forma de poder construir lo visual o lo audiovisual por fuera de esas lógicas, o bueno, o hay que entrar sí o sí, o hay que tener dos estrategias, digo, algo para poder pensarlo. Sí, y otra cosita, si se puede, por ahí que me dispara lo que venimos charlando, es que también nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso de conformación, como les contábamos, de poder crear la página de la asociación, donde pensamos darle un espacio también fuerte a la comunicación. Y a veces también estamos en un proceso como, bueno, de construcción, y a veces queremos tener presencia en las redes sociales y, bueno, decimos, no, tenemos que estar con cada tema o con la agenda, tratar de postear para fechas significativas relacionadas con nuestra temática, y a veces también, bueno,
tenemos esa discusión. Bueno, capaz que en este momento por ahí sirve más fortalecer nuestro proceso para después poder acompañar, porque si no también caes como en una dinámica de publicar flyer y que eso es comunicación. Y es una parte, o es algo como muy emergente, que también, o sea, cómo hacer para que cada una de las cosas que se hagan estén direccionadas también con una lógica más política y más estructural, digamos, ¿no? Y no solo el emergente. Bien, está bueno lo que planteas ahí. Bueno, es una reflexión también que haces sobre las prácticas que están tomando, y eso es como necesario para poder abordar bueno, este módulo y la acción de la asociación también. Algunas cosas de eso quizás vamos a ir abordando, digamos, más detenidamente en estos nuevos encuentros, pero me parece que en esa lógica que vos estás diciendo, Mariano, y como, digamos, estaba como implícito ese desarrollo de la unidad que le estábamos mostrando recién, vinculado a esto, ¿no? La cuestión de, también está el para qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y eso es como un criterio organizador y demás. Indudablemente una asociación civil es distinto de la agencia Pacurondo y demás, ¿no? Porque hay una necesidad de trabajar con la cuestión de las informaciones o la información a la noticia y de la producción en ese caso. Hay que ver cómo se inscribe también, ¿no? La comunicación no tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nosotros no separamos la cuestión de comunicación interna y externa, pero sí una cosa vinculada a cómo construimos colectividad y participación al interior, ¿no? del espacio en el cual estamos. Eso tiene que estar como criterio, y que para eso sí necesitamos procesos comunicaciones entendidos más en términos de lo cultural, de cómo nosotros entendemos digamos, o comprendemos el mundo y lo que realizamos, ¿no? Bueno, no quiero ya robarles más tiempo, aburrir tanto más, ya son las 11:01. Nos acordemos que, bueno, en estos días, el lunes, martes más tardar, vamos a subir una especie de recopilación de algunas cositas relacionadas a lo que fuimos hablando y charlando, en estas sugerencias también, en estos otros materiales, para complementar lo del módulo. El módulo está bueno que si lo pueden abordar y leer, que tiene que ver con esto del que estamos definiendo recién como comunicación popular, la cuestión de nuestro territorio, de nuestra identidad, cómo construimos la agenda, qué es la agenda para nosotros, cuáles son los temas prioritarios, cómo construimos interrelación y redes, y que eso para mí implica mucho lo que decíamos recién, la sustentabilidad, en términos amplios, no en términos solamente económicos, y cómo, bueno, estamos combatiendo en todo caso en terreno, llamar en campo ajeno, porque tiene que ver con la comunicación está dominada y hegemonizada por otras lógicas, ¿no? Pero bueno, esos son como algunos de los aspectos que están presentes en el módulo, en la unidad, y que van a poder profundizar y concluir la lectura. Ahí, como final, tienen como una especie de actividades para hacer. A mí, lo que me parece más interesante, que está bueno quizás en esta no abordar ya la actividad, sino dedicar un poco más a esa lectura, pero sí, lo que decía al principio era de, bueno, traigamos para el próximo encuentro, digamos, distintas producciones, construcciones de mensajes, sean en formato gráfico, audiovisual. Recién compartí algo, Claudia, al principio, pero de ese grupo Documenta y demás. Compartamos eso, veamos, identifiquemos, ¿no? Vayamos viendo eso en esos criterios que ahí tiene una serie de preguntas en las actividades que quizás la podemos aplicar a la propia producción que tenemos nosotros, ¿no? O la que hizo nuestra organización, nuestro espacio y demás, ¿no? Entonces, en ese caso me parece que tomemos como actividad eso, para poder de todos ahí compartir el próximo encuentro, y ya seguramente ahí nos vamos a meter más con cuestiones más específicas de el hacer vinculado a lenguaje, sobre todo la cuestión más gráfica, que bueno, por eso quería yo ejemplos y ver cosas que ustedes pueden compartir para poder ahí hacer un ping-pong en relación a lo que traen ustedes y lo que nos presenta el módulo. Pero bueno, vamos a tener como una cuestión no tan así amplia y
tanto de desarrollo como fue este primer encuentro, sino más específica quizás, que tiene que ver con esto de cómo leemos o cómo empezamos a pensar nuestros mensajes con esta lógica de los criterios vinculados a lo gráfico, a lo visual, ¿no? Bueno, continuamos. Cualquier pregunta, duda, consulta en la semana, la escriben, no sé, escriben en el grupo con los tutores me la hacen llegar y demás. Si no, ahí tienen, yo les dejo mi mail y correo. Lo voy a copiar acá. Seguramente, si no lo tienen, seguramente lo tienen que tener, pero bueno, si no, lo dejo por acá. Esperen que escribí mal. Uy, qué mal que estoy escribiendo. Bueno, esto es mi nombre, ¿no? Cristian Ariel Silva. Y el teléfono para cualquier cosa, si me quieren un WhatsApp, 2920 52 12 10. Si me escriben un WhatsApp, no aseguro responder enseguida, pero sí la voy a responder. Si me escriben por dudas, consultas, lo que quieran. Bien, bueno, nos vamos. Vamos a seguir haciendo cosas seguramente, ¿no? Ya tenemos ahí cosas para hacer, preparar y demás, pero quedamos comunicados a través de tutores y la tutora. Si no, me escriben, no hay problema. Y nos encontramos el próximo viernes. Hasta ahora, traigan, por favor, les pido esas producciones, que trabajen con distintos lenguajes, que puedan compartir, para poder empezar a ver y bueno, y entre todos poder tener digamos, algunos parámetros de lo que consideramos que es más importante para enfatizar, ¿no? Bueno, les mando un beso, un abrazo. Nos encontramos la semana que viene. Así que, No chau a corte el todos. resto, por fin. Gracias. Cortamos, Agus, quédate tranquila. No, el resto se queda. Te despedimos a vos, Cristian. Me voy. Chao, bueno, nos vemos ahí. Dale. Bien. Chao. Cuídate. Y no se corta. Bueno, ahí está. Los que tenían dudas, es el momento venimos a hablar del trabajo final integrador. Queríamos dejar como un espacio para preguntas, se hizo muy tarde, pero podemos ir un poco ordenando y ver cómo. La idea nuestra más que nada era poder encarar este módulo con Cristian y a la vez ir haciendo ya en paralelo el trabajo final integrador, que es básicamente ir pasando muchas de las cosas que se charlaron acá a papel. O sea, es más, las consignas que pasé el otro día, les puedo pasar en formato Word y lo vamos completando uno por uno ahí. Pero nada, Mariano, creo que ustedes tenían algunas dudas puntuales que querían preguntar. Yo estuve viendo el trabajo de ustedes. Me parece que la parte sobre todo de la organización en sí está muy completa. Se nota que conocen como a la perfección. Eso es buenísimo. Por ahí lo que faltaría ir llevándolo al formato de entrega. Viste que, no sé si lo vieron, es como muy metódico el trabajo final integrador. Es como objetivo, y casi hasta medio aburrido incluso de la presentación. Es como una escalerita de cosas. Y por ahí sí llevarlo a objetivo general, objetivo específico, esto de plantearse un objetivo conciso, general. Por ejemplo, ustedes decían, bueno, conformar unas redes para comunicar fecha importante. Eso. Y a partir de ahí, poner objetivos específicos, primero de cómo armar esas redes, cómo consolidar las redes adentro de la organización y para afuera, digamos. Eso podrían ser algunos de los objetivos. Pero lo que digo es, por los trabajos que estuve viendo, todos, o sea, no hay un trabajo que diga, no, este está perdidísimo. O sea, claramente fuimos hablando toda la diplomatura y un poco lo que pasa es esto de animarse a escribir, a empezar a poner las cosas que uno las fue pensando y no tenerle miedo, digamos, al documento. Eso es mi mirada de lo que pude ver. Ahora, ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué vieron? Bueno, no, en primer lugar, que fue un ejercicio muy interesante, muy útil para nosotros, de revisión, de repensar y de reflexionar sobre nuestras prácticas.
va a ser un aporte muy grande para la organización. También, o sea, somos conscientes de la utilidad y de lo importante que va a ser para la institución, para la organización. Y hasta acá lo que venimos haciendo, sí, fue un ejercicio en el que nos sentimos cómodos porque teníamos todos los insumos a mano, digamos, conocíamos de la historia de la organización y hasta acá creo que vamos bien. Yo todavía no me adentré mucho, o sea, si bien leí las consignas de trabajo final integrador, es muchísimo, pero bueno, más que nada por una cuestión de organización me había propuesto como ir por partes e ir haciendo a medida de que veníamos, digamos, que se venían presentando las consignas. Capaz que Emma haya avanzado un poco más y ya mirando a lo por venir, capaz que tenga alguna pregunta más específica. Pero sí, yo por ahora no. Sí, la idea de este encuentro es que sea breve, pues unos 10, 15 minutitos, que podamos hablar netamente de la consigna, así después podemos ir a los casos puntuales, como tal vez ir un poco más, va a ser más individual, eso, pero ahora lo que queríamos ver era el tema de la consigna, si la pudieron ver ustedes, más allá de que por ahí puede ser difícil y eso, que no hayan encontrado una consigna que diga, no, esto no tengo, pero no sé, nunca hablamos de esto ni siquiera cerca. Pasa justo una camioneta por acá. Eso es lo que queríamos ver, si cómo se sintieron muy perdidos con la consigna, cómo lo ven. Ana, no sé si te pudiste ver la consigna. Sí, las estuve viendo y creo que más o menos tiene que ver, claro, con lo que venimos viendo. Pero bueno, mi consulta también era si podía ser individual, digamos, para los casos en que no coincidimos con la misma organización. Sí, Agus, no sé qué pensar, para mí eso genial. O sea, lo que queríamos ahora un poco era esto, de ponernos de acuerdo de que ahora íbamos a trabajar todo este mes en este trabajo final integrador, y que todos nos digamos, bueno, sí, vamos a trabajar y de última, cada duda la manejamos individualmente, pero queríamos llegar a un acuerdo así, porque lo que no queríamos es que termine en 4 encuentros, o sea, Cristian va a tener 3 encuentros más, va a terminar y ahí termina la diplomaturia y seguramente se van a dar un tiempo, no sé, de 10 días para entregar el trabajo final integrador. Lo que no queremos es que ustedes solamente trabajen ese trabajo final integrador solo 10 días o ya en la virtualidad con nosotros, sino ir trabajándolo ahora y que esos últimos días sean para pulirlo. A ese acuerdo queríamos llegar. Más allá de Cristian. No, sobre todo la segunda parte. A ver, toda la primera parte es lo que ya tienen recontra claro, su historia, quiénes son, qué quieren. El tema es, ya hablando del proyecto puntualmente, hay que empezar a escribirlo para ver dónde tenemos que afilarlo. Este proyecto, la idea es que después lo pueda leer cualquier persona, más allá de la diplomatura, o sea, pasando cualquier frontera y se entienda qué es lo que ustedes están queriendo hacer. Y para eso hay que empezar a redactarlo y a escribirlo. El título del proyecto, esto que dice objetivo general, objetivos específicos, un resumen del proyecto, todas estas cosas que venimos hablando entre nosotros y que Cristian se va a enfocar en su módulo y que, como vimos hoy, ya hay un montón de contenido y un montón de cosas re interesantes. Entonces, si quieren, vamos haciendo esto en paralelo de que nos vayan mandando en la semana o cuando quieran, nos quedan unos 20 días, pero estaría bueno eso, como empezar a escribirlo para ver qué dudas concretas muy chiquitas van apareciendo. Lo que sí me notó, por ejemplo, es lo de la pieza gráfica, sonora y audiovisual. Eso es obligatorio. Bueno, eso es la especialidad de Cristian igual. Pero va a haber que entregarse, digamos. Y algo, bueno, por eso, claro, por eso es que hay que tener como recontra ya dibujado qué es lo que va a ser nuestro proyecto para ver qué es lo que queremos comunicar en esas piezas. Porque de repente, tal vez hacer un podcast es algo que no es tan complicado, más allá de las herramientas, digo,
tal vez sentarte con unos amigos y decir queremos hablar de tal cosa, ya funciona con la dinámica de podcast y es un lenguaje que podemos manejar. El tema es qué queremos comunicar de nuestro proyecto, de nuestra organización en formato podcast. Y para eso, que es lo que nos va a dar Cristian, vamos a necesitar tener todo esto. Como que tal vez el encuentro próximo, el siguiente, ya empezamos con este tipo de cosas de formatos y ya está bueno, si nos va a acompañar en el proceso de realizarlo, saber qué es lo que queremos realizar. Es un proceso. Vamos semana a semana. Sí. Lo que nosotros más que nada veíamos era eso, que del TFI, o sea, el trabajo final integrador completo, digamos, si uno lo mira así, hay un punto puntual, digamos, vale la redundancia, que va a trabajar todo lo que es el módulo con Cristian, que las piezas y eso. Pero como que sentíamos que todo el resto ya estábamos capaz en la situación de ir completándolo, ir discutiéndolo, ir avanzando, que a la vez es